Hola, Dios te bendiga. Desde las instalaciones de la iglesia Monte Sinaí, una vez más estamos transmitiendo para todos ustedes la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. El día de hoy, pues queremos compartir con ustedes este tema que lleva por título La obra del Espíritu Santo. Bueno, la palabra del Señor nos enseña en San Juan capítulo 16, sus versículos 5 hasta el versículo 15 sobre la obra del Espíritu Santo. Jesús, antes de hablar sobre la obra del Espíritu Santo, en el contexto hablaba sobre que el mundo iba a aborrecernos. La palabra del Señor o Jesús mismo lo explicó de una manera tan especial cuando dijo: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero porque no son del mundo, antes, dice el Señor, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y el Señor Jesús siguió hablando sobre esta situación que entristeció el corazón de los discípulos. En el capítulo 16, versículo 1 dice: estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Para que no tropiecen, dice el Señor. Dice: los van a expulsar de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice la palabra del Señor, porque no conocen al Padre ni me conocen a mí, dijo Jesús. Mas les digo estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Y el Señor habla sobre esta situación que el creyente iba a pasar, que los discípulos iban a pasar. Y el Señor Jesús les dice: esto yo no se los había dicho antes, o no se los dije al principio porque estaba con ustedes. Pero Jesús ahora enfáticamente dice: pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, dice el Señor, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado o se ha visto en sus corazones. Y Jesús prácticamente dice: pero yo les digo la verdad, dijo Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a ustedes. Y Jesús dice: mas si me fuere, yo lo enviaré. Aleluya. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. ¿De qué Consolador estaba hablando el Señor Jesús? Del Espíritu Santo. Y él hablaba de un sinnúmero de problemas que los discípulos iban a atravesar. Él habla de un sinnúmero de obstáculos que el creyente iba a atravesar. Pero él mismo dice: les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no viene. Pero si yo me voy, entonces el Consolador se los voy a enviar. La palabra del Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 14 también dice: el Espíritu Santo que estará en ustedes y con ustedes. Entonces, la palabra del Señor nos habla sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y Jesús hablaba sobre estos problemas que los apóstoles iban a pasar, pero en pocas palabras les dijo: no se preocupen. Ustedes saben de que esto tiene que acontecer. Pero luego dice la Biblia, la palabra del Señor: y cuando el Espíritu Santo venga,
el Espíritu Santo, versículo 8 del capítulo 16 de San Juan 16, 8, dice, y cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estas son las tres primeras obras que el Espíritu Santo iba a hacer aquí en la tierra. Estas son las tres primeras obras. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús lo explica así, diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, la gente, amados hermanos, la humanidad prácticamente no creía en Jesús. Pero el Espíritu Santo se iba a encargar de redarguir, de convencer al hombre de que creyeran en Jesús, de que creyeran en Él. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que aún sus mismos hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en Él. Por eso dice la palabra, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Y este es el tiempo también. Hay mucha gente que no cree en Jesús. Hay mucha gente que no cree en Dios. Hay mucha gente que no cree en el poder de Jesucristo. Pero la Biblia nos enseña, y Jesús mismo lo narra, dice, bueno, esto a ustedes no tiene que preocuparle, porque el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencer al mundo de pecado. Y ¿sabe una cosa? También muchos de nosotros no creíamos en Jesús, no creíamos en Dios. Muchos de nosotros más de alguna vez llegamos a decir, el Evangelio es para otro tipo de personas, no es para mí. Es más, el Evangelio es para los viejitos, no es para los jóvenes. Pero el Espíritu Santo nos convenció, ¿verdad? Redarguyó nuestro corazón y nos convenció de creer en Él, porque solamente por Cristo Jesús podremos obtener salvación y vida eterna. Eso es la obra que hace el Espíritu Santo. Convencer al mundo de pecado. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Es más, el libro de Isaías, su capítulo 1, habla sobre la condición del hombre. Dice que nada bueno hay en el hombre, desde su cabeza hasta sus pies. No hay nada bueno, dice la palabra del Señor. Por eso Isaías también habla y da una salida. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, da una salida y dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Espíritu Santo nos da la salida, nos enseña de cómo puede ser nuestra vida sin Cristo y cómo puede ser nuestra vida con Cristo. Por eso la primera obra del Espíritu Santo era convencer al mundo de pecado. Aleluya. Y como dije hace rato, muchos de nosotros el Espíritu Santo nos convenció, nos redarguyó y hoy tenemos salvación y vida eterna. Por eso también esta tarde yo le invito en el nombre del Señor para que preste atención a la palabra y el Espíritu Santo hará algo maravilloso en tu vida, de tal manera de que el Espíritu Santo contrista o hace que nosotros nos contristemos por el pecado que llevamos. El Espíritu Santo hace que nos sintamos tristes por el pecado que cometemos. Y es tiempo entonces de pedir perdón a Dios. La palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. El Espíritu Santo se encarga de redarguir nuestra mente, de hacernos entender de que estamos mal y que estamos en pecado
y que necesitamos de un Salvador. Y cuando nosotros invocamos a Jesús, cuando nosotros invocamos a Cristo, entonces, y confesamos nuestros pecados, entonces dice la palabra que Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué interesante la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y hace que nuestro espíritu se contriste por lo que hacemos, por el pecado en el que vivimos. Por eso llegamos a Jesús, le pedimos perdón y Cristo perdonó nuestras vidas y ahora somos libres y salvos por la gracia de Cristo nuestro Salvador. No por nuestras obras. La Biblia dice que no es por obras nuestra salvación para que nadie se gloríe, sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, dice el Señor. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, el Señor Dios Todopoderoso hizo justicia. Jesús dijo que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y mucha gente no creyó. Él dijo, voy a destruir el templo y en 3 días lo reedificaré. No se refería a un edificio, se refería a su mismo cuerpo, a su misma vida. Y Jesús murió y al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitó. Y Hechos capítulo 1, versículos 9, 10, hermano, nos habla sobre la ascensión de Cristo. Dice la Biblia que estaban allí, voy a ir rápidamente a la palabra del Señor. Dice la Biblia que estaban... Dice la Biblia de esta manera, y habiendo dicho estas cosas, Hechos capítulo 1, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice la Biblia, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros o de vosotros al cielo, dice, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la justicia del Señor. Jesús vino a morir por nuestros pecados y regresó al Padre. La palabra del Señor nos enseña también, amados hermanos, en la oración de Jesús, San Juan capítulo 17, dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esa es la justicia de Dios, amados hermanos. Y luego dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, el diablo. Dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por eso, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo nuestro Salvador, cuando nosotros, amados hermanos, ponemos nuestra confianza en el Señor y confesamos nuestros pecados y Él nos perdona, entonces se cumple la palabra de Dios en nosotros, que dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Justificados pues por la fe. Dice la palabra del Señor, justificados. En Cristo Jesús somos justificados, somos salvados. Estábamos condenados, pero Cristo Jesús vino y nos libertó de esa condenación y ahora somos justificados. Dios nos toma como justos. Aleluya.
Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Cuando creemos en Cristo nuestro Salvador. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde ese día empezamos a caminar en el Espíritu del Señor. Aleluya. Y la palabra del Señor también nos enseña. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también, dice la palabra, vosotros, habiendo oído, habla de nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice la Biblia, el evangelio de nuestra salvación. Dice la palabra, nosotros habiendo oído el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación. Número 2, habiendo creído, dice la palabra, en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que usted cree en el Señor, yo creo en el Señor, confieso mis pecados y recibo el regalo de Cristo Jesús, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces el Espíritu Santo me sella y desde ese día comienzo a caminar en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, la obra del Espíritu Santo es que iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Así es que esta tarde, mi estimado hermano, amigo que nos ves, quiero invitarte para que confiemos en la gracia de Dios. Confiésale tus pecados al Señor, recibe a Jesús en tu corazón, deja que Él venga a tu vida, deja que Él sane tus heridas del alma, deja que el Señor te perdone, y en el momento que adquieras el perdón del Señor y tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo te sellará para que desde ese momento comiences a vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya recibió a Jesús en su vida, le animo en el nombre de Jesús para que sigamos permaneciendo en la gracia del Señor. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Entonces, la palabra del Señor, hermano, nos enseña, usted que ya conoce a Jesús, usted que ya tiene a Cristo en su corazón, que ya se congrega en una iglesia y está caminando en el Espíritu, recuerde que usted es propiedad de Cristo. Usted es propiedad del Señor. A Dios le agrada que usted y yo caminemos en la gracia y en la verdad. El Espíritu Santo nos ayudará. Dice la Biblia, San Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos está guiando. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Caminemos bajo esa palabra. Caminemos en la gracia del Señor todos los días. No nos pongamos leyes que no vamos a cumplir. Muchas veces nos ponemos leyes en nosotros y no lo cumplimos. El apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? No nos pongamos leyes que no podamos llevar. Mejor caminemos a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. El Espíritu Santo nos guiará y nos daremos cuenta que podemos vivir una vida que agrade a Cristo nuestro Salvador. En este día, de verdad es un gusto poder saludarte y compartir contigo la palabra del Señor. Desde aquí, desde las instalaciones de la iglesia Monte Sinaí, nos da mucho gusto saludarle, que la gracia de Dios le acompañe y sigamos adelante confiando en el Señor hasta el día que Cristo venga. Y si usted todavía no recibe a Cristo, hágalo pronto,
Pronto, pronto hágalo, porque Cristo viene por su iglesia. Bendiciones a todos, un saludo muy especial para todos ustedes y un abrazo a la distancia. Bendiciones.